Primera de Pedro 3:18. Solo voy a leer este versículo, pero voy a leer hasta donde termina, en el 25, 24. No es muy grande el texto de hoy. Dice así la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aunque este texto es uno de los textos más grandiosos de las Escrituras, o sea, más glorioso que hay, el texto por excelencia que define lo que es la salvación, sin embargo, las primeras palabras lo conectan con algo que el apóstol Pedro viene diciendo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Entonces eso es importante, conectarlo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y otros detalles que va a dar ahí, que va a tomar el centro de la predicación, pero aquí le puse al título del mensaje de hoy: la expiación sustitutiva galardonada. La expiación sustitutiva, que viene siendo parte de lo mismo, porque la expiación es el centro de la obra de la salvación, y la sustitución se podría decir el primer fruto de la expiación, o se podría ver como sinónimo, ¿verdad? Porque lo que ocurrió allí, hubo un sustituto, el justo por los injustos. Esa es la única forma en que los pecadores podrían haber sido salvados, y obviamente es la única que hay. Como introducción, vamos a ver, siguiendo el contexto, desde el capítulo 2, versículo 3 en adelante, comienza a hablar de lo que es, nos empieza a enseñar algo acerca del sometimiento, ¿verdad? Someternos a los amos, a los patrones, someternos a las autoridades, someterse las esposas a los esposos, someternos los unos a los otros, someternos, y son directrices, en otras cosas, que la palabra de Dios nos da cómo lidiar en cada uno de estos asuntos. Los hijos a los padres, los esposos con las esposas. Bueno, en este tema del sometimiento Cristo nos dice que si queremos vivir días felices y gozar de días buenos, que frenemos nuestra lengua de hablar cosas de pecar. O sea, el pecado no nos conviene, y vemos nosotros que todavía vamos a sufrir, aunque nos portemos bien, pero sufrir por causa de Cristo tiene una recompensa muy grande, y el mejor ejemplo de esa recompensa es lo que estamos viendo ahora. Por eso, la recompensa por sufrir por causa de Cristo es la promesa que comienza en Génesis 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visiones, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremaneramente grande. Hubo una recompensa prometida porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero se le prometió un galardón, ¿verdad? El cumplimiento, la simiente de Abraham es Cristo. Él fue el galardón de Abraham, y las mismas promesas nos hace Cristo a nosotros si sufrimos bien. En Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperean y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Al igual que, y dice, gozaos en el 12, y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Siempre que sea por causa de la justicia, es la misma promesa. Así que, al igual que Abraham, Moisés también tenía la mirada en el mismo galardón de Abraham, en el mismo que la tenemos nosotros. En Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, sufrir por Cristo, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esto es sufrir por Cristo, que el tesoro de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Otra vez. Entonces ahora veamos el mejor ejemplo de sufrir bien. Ese es nuestro texto de apoyo, Cristo mismo. Hebreos 12. En lo que viene predicando el pastor Javier, después de que termine con esta nube de testigos, va a continuar con este texto y nos va a hablar de esto mismo. Dice Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, nos viene hablando de cada uno de ellos, ¿verdad?
Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oigan estos, hermanos, este es mi texto donde apoyo el mensaje. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Esto es el mejor ejemplo de sufrir bien, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que estamos viendo hoy, esto es lo que vamos a ver en este mensaje de hoy. El mejor ejemplo de sufrir bien, ese sería nuestro primer punto en el bosquejo. Y el segundo, Cristo pregona su triunfo después de sufrir la muerte por la justicia. Y vamos a ver en el tercer encabezado la victoria de Cristo sobre las huestes del mal. Comencemos. Primera de Pedro 3:18, el mejor ejemplo de sufrir bien, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahora sí entienden, ¿verdad? Lo que es, porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Es el mejor ejemplo. Por los pecados, el justo por los injustos. Claro, el que nunca hizo nada, porque si hubiera hecho, entonces no valdría. El que no hizo nada. Por eso hay que sufrir, pero no, qué bueno que suframos, pero que seamos acusados de algo que no hicimos. Si no, no tiene sentido. Aquí así fue, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este fue el galardón más grande, este fue el galardón más grande de sufrir bien. El mejor ejemplo posible que existe en la Biblia de sufrir bien por causa del reino de Dios, lo tenemos en Isaías 53, donde el profeta comienza a ver esto que Cristo iba a hacer aquí, esta salvación tan grande. En Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, ahí está el sufrimiento, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que dice, verá linaje. Sufrir bien tiene su recompensa, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y oigan esto, y quedará satisfecho. Sufrir bien por causa de Cristo trae recompensa, trae galardón. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué maravilla de la palabra de Dios. Y ese es el texto que estamos viendo aquí del apóstol Pedro, que también nos habló en primera de Pedro 3:13 estas palabras que vimos anteriormente. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, que es lo que Cristo hizo. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si sufrimos por causa de la justicia, hay galardón, hay bienaventuranza. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Este es el ejemplo supremo de sufrir bien, con gozo. Este sufrir por causa del reino nos dio como resultado uno de los versículos más gloriosos de la Biblia que se concierte en el texto clave de la doctrina de la sustitución, que se convierte, que es el que estamos predicando, y el cumplimiento que tuvo en Isaías 53. Está más que claro, ¿verdad? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como lo dice Pedro, el justo por los injustos. Así concluyó Pedro, situando este mismo texto, la misma enseñanza pero doctrinal y clara en primera de Pedro 2:24, que ya la vimos. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados o salvados.
Este texto, aunque tiene mucho más que decir, en el contexto solo quiero que vean la recompensa más gloriosa por sufrir bien por causa de Cristo. Aunque este texto tiene mucha más enseñanza, no voy a abundar en ello, hablamos mucho, hermano. Sabemos nosotros, les he ilustrado 1000 veces esa maqueta ilustrativa de cómo el justo por el injusto, ¿verdad? Cómo el pecador de al lado viene al centro y Cristo muere, se va a morir en el lugar de él. Y de esa manera nos salva. Y así representa toda la salvación de los tanto del antiguo como del nuevo pacto. Pero ese es otro tema. Lo más importante es que vean el galardón por sufrir bien. El ejemplo supremo, Cristo mismo. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Cristo pregona su triunfo después de sufrir la muerte por la justicia. Ahora, cuando Cristo sufrió en la cruz, no solamente nos dio su justicia perfecta. Para hacer esto, tenía que derrotar al diablo, al que tenía el control. Eso también vamos a ver aquí. Y aquí, para poder decir que ganó y que realmente logró esto, Él pregonó este triunfo. Vamos a ver aquí eso en el 19. En el cual también fue y predicó. Acababa de decir que fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Así que fue en el espíritu, en esos 3 días de su muerte, antes de su resurrección, antes de tomar su cuerpo y glorificado. O sea, en el espíritu es que fue. Aquí no es como Pablo que dice que no sabía si en el cuerpo fuera del cuerpo. Cristo sabía. No fue en el cuerpo, fue en el espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y esto predicó, no le pongan palabras a la Biblia que no tiene. No está diciendo fue y les predicó el evangelio a los demonios para que se conviertan. Eso no. Después, hermanos, de que Cristo venga por segunda vez, el Cristo glorificado no le va a predicar el evangelio a nadie. La primera vez que vino Cristo dice: yo no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. En su segunda venida no se salva a nadie. Viene a condenar al mundo y a recoger a su pueblo, pero no a predicar el evangelio a nadie. Aquí vemos al Cristo glorificado, al Cristo después preencarnado, no al Cristo al principio como lo vemos nosotros. Aquí ya estamos viendo después de la muerte de Cristo. Aquí es lo que estamos viendo. Dice: ¿a quién le predicó? A los espíritus encarcelados. Ese es el misterio, que hay muchas interpretaciones malas de esto. Dice: los que en otro tiempo, pero nos da más luz Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquí ya nos dice de quién está hablando, de estos espíritus encarcelados. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. Bueno, primero que vamos a ver quiénes son estos espíritus encarcelados, para no confundirnos. Y siempre las escrituras es la fuente de todo. En Génesis 6, el texto que se leyó, nos va a dar luz. Nosotros no vamos a ir a interpretar este texto con Génesis 6. Así no se hace. Vamos a interpretar a Génesis 6 con la doctrina, no al revés. Como es la palabra de Dios, el nuevo interpreta al antiguo. ¿Está claro? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, eso es después de que Caín mató a Abel, siguieron habiendo hijos. Caín tuvo una familia grande y también vino también Sem, ¿verdad? Hubo muchos hijos más. Y les nacieron hijas, dice, y viendo los hijos de Dios, esta es la palabra clave, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiéndolo entre todas. Esta palabra hijos de Dios, como aparece aquí, solo se encuentra 3 veces más en toda la Biblia. Esta no es como hijos de Dios que se ve en todas partes, es una palabra única que vamos a ver ahorita sus variantes. En Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hijos de Dios se entiende por ángeles, tanto buenos como malos. Ahí iban los buenos, pero ahí iba Satanás, ¿verdad? Job 2:1. Aconteció que en otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Es el otro texto. Y el tercero es Job 38, versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí se refiere siempre a ángeles. La traducción del hebreo al griego en la Septuaginta del 70
lo traduce ángeles de Dios. Y no porque no sabía lo que estaba haciendo, ángeles de Dios. Pero los textos claves para interpretar este texto son los doctrinales, como Judas 1:6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Está refiriéndose a aquel tiempo, al igual que Pedro, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos siguen guardados y tienen un propósito, serán liberados al final. O sea, están guardados pero con un propósito, cometieron un pecado, fueron tras carne extraña, hicieron un pecado diferente a todos los demonios. Desde aquel tiempo fueron atados, encerrados en prisiones. Su primer estado, su dignidad, dejaron su habitación o sus prácticas. Versículo 7 dice, aquí los compara con algo más, dice, como Sodoma y Gomorra. Aquí dice algo de sus prácticas. ¿Qué hacían estos ángeles? ¿Qué enseñaron a los hombres a hacer? Dice, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿qué hacían? Habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Vicios contra naturaleza, hombre con hombre, mujer con mujer. Esas son las cosas, son horribles, son prácticas espantosas, como las ve la Biblia. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya están en los infiernos, están encerrados en prisiones, siguiendo carne extraña, manchan la carne extraña es mancillan. Aquí mismo Pedro nos dice quiénes son estos ángeles. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, la misma prisión, los mismos ángeles en el mismo tiempo de Noé, para ser reservados al juicio. También igual que Judas, estos tienen un propósito, están ahí y van a ser sacados. El infierno, que es lo que traduce aquí, griego, tártaros, solo una vez en el Nuevo Testamento se usa esta palabra que se refiere al infierno. Estos ángeles cometieron un pecado especial, cometido por un grupo de ángeles. En Génesis 6:3 continuamos. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, este pecado fue tan serio y tan grande y tan devastador, que Dios ahí mismo declaró poner fin a la creación. Todo será acabado, animales, hombres, todo. Esto no puede ser así. Estaba contaminada genéticamente la raza humana espantosa. Los hombres se comían unos con otros, el homosexualismo y el lesbianismo y sacrificios humanos, que fueron las prácticas de todas las culturas antiguas en cualquier país del mundo. Siempre se comían, siempre homosexualismo y lesbianismo y siempre asesinos. Eso fueron siempre. Así que había gigantes en la tierra en aquellos días. Oigan esto. Fíjate, de esta mezcla, de esta relación lo que producía. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y se le engendraron hijos. Los que tienen otra postura, que dice que simplemente se trata de hijos de Set, esos son los hijos de Dios con las hijas de Caín. Ellos ya no pueden probar nada con los gigantes que habrá después, porque hubo antes y habrá después. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Óiganlos estos, varones de renombre. Ahorita vamos a verlos después del diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto provocó pecado a un nivel que tenía que ser el mundo destruido. Gigantes. En hebreo es Nefalim, los que habrían caído. Así se traduce la palabra. Griego, Nepal, caer, los que habrían caído. Anakim, gigantes, es la misma palabra. Dioses de la antigüedad. Dioses de la antigüedad. Por eso todas esas construcciones, todo eso que místico que no saben cómo está ahí, todo eso tiene que ver con esto. Sus prácticas, canibalismo, sacrificios humanos y homosexualismo. Gigantes, por lo menos 3 de 4 metros de altura. Y ahorita van a ver de dónde los saco, no me lo estoy inventando. O sea, para que tengan una idea, una casa de 8 pies ellos no cabían. Una casa de 10 pies, que ya es una casa alta, no cabían.
Una de 12 pies apenas cabían, medían de 12 a 13 pies de altura. Y aquí está la medida en la Biblia. Así que en Números 13, ahora vamos a ver los textos. ¿Por qué estos gigantes no hubo después? Es raro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el diluvio murieron todos, excepto un hombre y sus 3 hijos, ¿verdad? Entonces esa persona halló gracia delante de Dios, Noé. Pero uno de sus hijos, después de que llegaron a tierra, Noé, ya saben, hizo vino y sembró uvas, se tomó, y su hijo lo vio desnudo y se burló de él. Su papá lo maldijo en Canaán. Dicen unos que es su primogénito, aunque cuando se describe la genealogía es Cus, Misraín, ¿me entiendes? Parece que todos son hijos de Canaán. Que Cus fue el padre, óiganlo bien, de Nimrón. Y Nimrón llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra, valiente y cazador. Era un gigante que controlaba todo el mundo conocido, que construía pirámides que casi querían llegar al cielo. ¿Quién lo ayudaba? Ahí está otro gigante, otro hombre de esos. Así que, ¿cómo es que esos hombres se subieron al arca y continuaron haciendo de las suyas? Se subieron porque estaban en Cam. Los hijos era Cam, Jafet, pero ellos se fueron en Sem, Cam y Jafet se fueron en Cam, porque su padre lo maldijo. No lo maldijo a él se llamaba Cam, lo maldijo, dice, maldito sea Canaán, lo maldijo en su primogénito, lo maldijo en su simiente. Y este hombre se fue y pobló la tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán se llenó de gigantes. Cuando llegaron el pueblo de Dios, que constituía en 4 clases, todo partió de Abraham. Abraham era uno, ¿verdad? Era el pueblo de Dios que vinieron de Egipto después del cautiverio. Derrotaron gigantes por todas partes. Pero antes de eso se quedaron en Canaán gente que vino con Abraham, que fue las hijas de Lot, ¿verdad? Los amonitas y los moabitas eran descendientes del sobrino de Abraham. Ahí está 2 pueblos más. Y tenemos un tercer pueblo, el hermano de Jacob, Esaú, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos 3 pueblos más el pueblo de Israel. Ellos conquistaron todo Canaán. Ellos no eran descendientes de gigantes. Ellos venían de la familia de Abraham, ¿verdad? No tenían nada que ver con Cam. ¿Ok? Así que miren en Números 13:32 dice: hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer esta tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Cuando fueron a reconocer la tierra, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos, insignificantes. Se desanimó el pueblo. Estaba llena esa región de Canaán de gigantes. Y en Deuteronomios 2:9 dice: y Jehová me dijo, no molestes a Moab. Ustedes saben, ¿verdad? Ya saben de dónde viene Moab, de Lot. No te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo ha dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas, oigan esto, habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Así le llamaban, los conquistaron. Esto todo es el pueblo que vino con Abraham. Y oigan eso, en Seir había antes los horeos, ¿ves? Ahí está otra vez, a los cuales echaron los hijos de Esaú. Ellos les llamaban los horeos, eran puros gigantes, y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en tierra que les dio Jehová por posesión. Versículo 18: tú pasarás hoy el territorio de Moab y Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, ahí están la otra hermana, los amonitas, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues los hijos de Lot le ha dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Gigantes por todo Canaán. Pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Y como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy.
Todos ellos tuvieron que conquistar gigantes al igual que el pueblo de Israel. Así que en Deuteronomios 11 nos da otra luz, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Oigan esto, su cama, una cama de hierro, no está en Rab, en los hijos de Amón. O sea, Moisés está escribiendo y todos sabían que esa cama estaba ya como un museo. Les dice Moisés, ¿no está la cama de él en Rab? En los hijos de Amón, ahí ellos veneran esa cama de los hombres que conquistaron. Dice, la longitud de ella es de 9 codos. Y un codo, ¿se me entiende? Equivale a 1.5 pies. Así que si sacas la cuenta son 13.5 pies de altura. Así que si la cama tenía 13.5 pies, por lo menos ellos tenían alrededor de entre 12 a 13 pies de altura para caber en esa cama. Y póngale que sobraba un medio pie. Ellos para eso hicieron la cama a la medida de ellos. Dice, dice la longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, eran 6 pies de ancha. El codo de un hombre. Así que el versículo 3 dice, el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, la di a la media tribu de Manasés. Dios derrotó todos esos gigantes para establecer a su pueblo. Era tierra de gigantes, todos descendientes de Cam. Nimrón, Goliat, el que tenía 24 dedos, también lo vemos en la Biblia, el mismo Goliat que mató a David, gigantes, varios otros gigantes que mataron los valientes de David, estaba llena de gigantes. A David a mero lo mataba un gigante. Así que todo eso lo vemos por donde quiera. Lo que quería en esta postura que yo estoy mostrando hoy, no estamos solos. El historiador Josefo, él era el historiador, pero él lo mantenía como lo creyeron los padres posapostólicos, como Justino, Tertuliano. Lutero creía lo mismo, Henry Morris, científico bautista, y J.W. Pink. Todos creían lo que estamos viendo nosotros. Pero ahora últimamente sacaron otras teorías. ¿Ok? La causa del diluvio, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Oigan esto, Noé, varón justo, era perfecto en su generación. La generación de Noé no estaba contaminada. ¿Me entienden? Aunque uno de sus hijos sí. Con Dios caminó Noé. La guerra declarada. Vamos a ver qué fue lo que realmente pasó en Génesis 6. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahí está la guerra declarada. Una guerra entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Que esa es la guerra que Satanás luego empezó. Nacieron los dos niños, Caín y Abel. Dice la palabra de Dios que Caín era del maligno y Satanás lo usó para matar a Abel y dijo, gané. Pero vino Sem y siguió la familia. Cristo estaba en los lomos de Sem, no ganó. Pero entonces viene, se multiplica la gente y comienza este otro daño tan grande. Satanás tenía toda la tierra lista para ser destruida, pecado por todos lados. El diluvio, así que vemos que la guerra continúa. El diluvio, la matanza de los niños con Faraón, la matanza de Herodes con los niños de 2 años para abajo, y finalmente Cristo crucificado. Satanás una y otra vez intentó matar a Cristo, a la simiente de Cristo, porque era el que le iba a aplastar la cabeza. ¿Realmente tuvieron hijos los gigantes a través de la relación sexual con las mujeres? Porque eso es lo que parece decir el texto. Y la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice clarito en Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Acuérdate la pregunta que le hicieron. ¿De cuál mujer va a ser ella? Si se casó con 7 hermanos, ¿de quién va a ser mujer en la resurrección? Jesús le dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se harán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles, tanto de Dios en el cielo como los ángeles malos, no tienen relaciones sexuales. Si fuera así, hubiera sido un ángel el que hubiera venido con María para engendrar a Jesucristo, y eso no pasó. María nunca tuvo relaciones sexuales. Nació Cristo ella siendo virgen.
Fue por el poder del Espíritu Santo, pero sin relaciones sexuales. Ellos no tienen relaciones sexuales. Pretenden hacer lo mismo que Jesús, hijo de hombre y hijo de Dios. Cristo, las dos naturalezas están en Cristo. El anticristo quería hacer lo mismo. El anticristo quiere hacer lo mismo con sus hijos o cautivos, mitad ángeles, mitad dioses. Los ángeles simplemente usaron los cuerpos de los hombres para entrar a las mujeres, manipulando genéticamente la raza humana, alterando procesos físicos en el cuerpo humano y biológicos. Que eso lo hicieron, una mujer encorvada por 30 años, 18 años, y ellos hacían muchas enfermedades, provocaban enfermedades. Eso sí lo hicieron. Ellos entraron en los hombres. Siempre ha sido la práctica del diablo. La primera aparición de Satanás, entró en una serpiente. La segunda, en Caín, para matar a su hermano. Y en la tercera, aquí vemos, entró en estos hombres. Estos hombres tuvieron relaciones con las mujeres, y esos niños eran hijos del diablo. Si Judas hubiera tenido un hijo, ¿de quién iba a ser hijo? Del diablo, porque Cristo le dijo: tú eres el diablo, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasó. No estamos negando que no fue realmente los ángeles, pero de alguna manera ellos se creían padres de esos niños, porque esos hombres estaban poseídos por ellos. No hay nada nuevo. Satanás siempre ha entrado en personas, animales, así como llevó a cabo sus planes malvados. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Ves? Aquí vemos una serpiente hablando, pero ¿quién hablaba? Era el diablo, usando un animal. Así llegó a atacar al ser humano. Con que Dios os ha dicho: no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Ahí vemos la conversación entre el diablo y la serpiente, que realmente era el diablo. En Lucas 8:26 vemos otros ejemplos. Cuando Jesús fue a la tierra de los Gadarenos, dice: y arribando a la tierra de los Gadarenos, que estaba a la ribera opuesta de Galilea, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Te ruego, aquí dice: te ruego que no me atormentes, le gritaba Jesús. El 29 dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. ¿Dónde estaba? En el hombre. El espíritu inmundo en el hombre. Fíjate lo que estamos viendo. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Al espíritu inmundo. Le dijo, dice, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. No solamente entra uno. Ay, ¿cómo el diablo puede entrar en un hombre? Entran hasta 2000. Marcos dice que eran 2000. 2000 demonios adentro de un hombre. 2000 demonios. Y lo sacó Cristo y le dijeron: ahora déjanos entrar a los cerdos. No entran a nadie que no se les dé permiso. Y entraron en 2 cerdos. Y los 2000 cerdos se suicidaron. Nunca había visto un cerdo suicidarse. Los demonios son suicidas. Pero a este hombre nunca lo pudieron matar, porque Cristo le iba a venir a liberar. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. ¿Ves? Salieron del hombre y entraron en los cerdos. Es todo lo que estaba pasando. Estos demonios hicieron ese mal tan grande, esos que están encarcelados allá, y van a ser sacados otra vez. Este es el texto más claro para probar este punto. Efesios 2:1. Dice: pero eso fue antes. Hermanos, sigue pasando. Mira esto. Y Él os dio vida a nosotros. Cristo nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y operaba en nosotros también. El espíritu de Satanás opera en todos los hijos de desobediencia. Por eso yo siempre les digo, ustedes dicen: ¿y el diablo cómo será? Le digo, lo saludamos todos los días. Cualquier incrédulo, ahí está. Hay manifestaciones feas, a veces el diablo está hermoso, sexy, a veces está feo. No siempre es como tú a veces es muy rico y a veces es muy pobre. Pero él está en todas partes. La mentira del anticristo será la imitación, queriendo ser como Cristo. Juan 8:23 les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. También él traerá una mentira diciendo que no pertenece a este mundo, que no es de aquí. Vosotros sois de este mundo, yo no soy del mundo, Cristo nos decía. Y Satanás va a pretender lo mismo.
En Juan 18:36 respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Así que, hermanos, esto que estamos viendo aquí, si lo vemos de esta manera, sí vamos a entender lo que realmente está pasando. Y aquí Pedro lo toca por encima, pero ya después abundaré más en esto. En el versículo 21 dice, y esto es para que puedan entender lo que va a seguir ahorita, para que vean que es lo mismo. Dice ahora, por si ahorita estaba complicado, se me complica más, pero todo es sencillo cuando Dios lo pone claro. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Aquí Pedro está usando una alegoría del bautismo, como otras que se han usado por Pablo. Para que nos entendamos, vamos a usar las otras. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero Pedro va a decir, verá, me van a malinterpretar. Aquí continúa y hace este paréntesis. Y en paréntesis lo pone, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Esa es a lo que apuntan todos los alegorías del bautismo. Miren, antes de explicarles el texto, voy a ver esto. Primero les voy a adelantar. La explicación de este texto la tienen los otros textos donde se ilustra el bautismo al igual que aquí. Aquí se ilustra que fue bautizado Noé en las aguas del diluvio, ¿verdad? Mira, pero dice, pero la referencia de Pedro al decir el bautismo que corresponde a esto, es claro que se refiere a Noé, y no hay duda. Y precisamente en los lomos de Noé, nuestro Salvador entró en el arca. Si Noé no hubiera hallado gracia delante de Dios, Satanás hubiera tenido éxito. Y la simiente de Cristo, ¿qué hubiera pasado? Cuando vemos Cristo, se cree hijo de ¿qué? De Adán, de Seb, de Nos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. ¿Sí me entiendes? Si no hubiera estado en Noé, se hubiera perdido. Cristo entró en Noé. Ese bautismo de Noé, donde Dios fue bautizado por ahora nos salva. El que nos salvó fue Cristo. Pero Pedro dice, no se confundan, no estoy hablando que el bautismo salva, porque no quiero que me malinterpreten como lo hacen con Pablo. Por eso hace esa aclaración. Pero esta alegoría la hacen otros. Mira, 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Ves? Es una alegoría del bautismo. Pero aquí vamos a ver la realidad del bautismo. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí la mejor analogía a la cual apunta la de Pedro y la de Pablo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando los metemos al agua, eso es lo que simbolizamos. Como si sepultaron con Cristo en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva, y lo sacamos del agua. En la muerte y en la resurrección de Cristo a donde apuntaba el bautismo. Ahora, el bautismo no salva, es una confirmación de que creemos. Lo que salva es Cristo. Por eso Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, a este hombre que fue bautizado en las aguas del diluvio, nos salva, porque ahí venía la simiente de Cristo, en Noé. Satanás no ha podido con él. Entramos a nuestro tercero y último encabezado: la victoria de Cristo sobre las huestes del mal. Esto nos ayuda a que vean que tengo razón. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, hablando de Cristo, y a él, fíjate lo que dice, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A Cristo es que están sujetos. Así que lo que Cristo hizo en el Espíritu fue y les pregonó. O sea, no les predicó, les declaró como un pregonero. Esa es la palabra que aparece ahí. Les dijo, perdieron, gané, nunca han podido conmigo. Lo intentaron con Caín matando a Abel. Lo intentaron en Génesis contaminando genéticamente la raza humana y lograron un diluvio universal. Lo intentaron matando a los niños en tiempos de Moisés. Lo intentaron matando a todos los niños antes de que viniera Jesucristo. Y lo intentaron y dijeron que ganaron cuando me crucificaron. Y ahora les digo que hoy gané y que ustedes están condenados. Y nunca pudieron parar que salvar al mundo. Nunca pudieron detener la simiente de Cristo. Por eso dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No se confundan. Este texto se tiene que conectar con toda la Biblia, o no dice lo que están pensando que dice.
Así de sencillo. Siguiendo el tema del sometimiento, el mismo Satanás fue sometido a Cristo. Eso es lo que estamos viendo en este texto. Ya vimos someternos los unos a los otros, Cristo se somete a Dios, todo. El mismo diablo se va a someter y este es el triunfo final del que está hablando en nuestro texto. Sufrir bien por causa de Cristo tiene su recompensa, tanto que el mismo Satanás fue sometido a eso. Mira, Isaías 49, este sometimiento está por toda la Biblia, clarito y profetizado. Era la única manera que podía salvarnos a nosotros, cuando Cristo sometiera a Satanás. Isaías 49, 24, ¿será quitado el botín al valiente? Pregunta, ¿será rescatado el cautivo de un tirano? Fíjate lo que está diciendo Isaías, más de 700 años antes que llegara Cristo. Pero Jehová dice así, pero así dice Jehová, y cuando oigan esto, eso es, porque lo dijo Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé. Y oigan esto, y salvaré a tus hijos. Ese es el propósito, salvar a los hijos. Salvar a los hijos. Lucas 11:20, miran Cristo, se cumple. Mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Así tenía todo mundo y a nosotros. Seguíamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Pero llegó el que iba a rescatarnos. Mira lo que dice el 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y nosotros somos el botín. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí está el triunfo de Cristo. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué cautiva la cautividad? ¿De quién éramos cautivos antes? Del diablo. ¿Y ahora de quién somos? De la justicia de Cristo. Claro está todo eso. Pero aquí tenemos el texto que da más luz a nuestro texto. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Pues eso es lo que andaba haciendo en el espíritu, exhibiéndolos públicamente. Perdieron, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Cuando lo mataron, descendió a exhibirlos públicamente porque perdieron. No han podido acabar con la simiente de la mujer. Nunca, lo han intentado una y otra vez, pero están presos. Y esos son los demonios que van a salir al final, cuando se salve el último escogido y van a criar al anticristo. Esos van a saber lo que van a hacer. Van a crear un personaje que va a superar a todos los hombres de la tierra, en todo tipo de sabiduría, conocimiento y poder. Estamos hablando de algo grande. Eso va a pasar un día. Por eso están reservados al día del juicio esos demonios. Cualquier otra interpretación te prohíbe de este conocimiento. Y hermanos, aquí es donde Pedro no está hablando de eso. Él va a hablar más mejor en el capítulo 2, igual que Judas. Aquí lo tocó por encimita, pero yo quise darles una pasadita. Muchos en esta iglesia conocen esta doctrina, casi todos. Pero a los demás les quería mostrar de alguna manera esto, lo que está pasando aquí. Para eso se encarnó Cristo, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Ahí fue donde ganó. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, usted es al diablo. Esto, así se puede hablar bien. Pero si das otra interpretación, se quedó todo allá porque ya no sabes para dónde seguirle. Miren eso. Y también Juan nos muestra con imágenes esta misma victoria sobre Satanás y sus demonios. Aquí la vemos en imágenes. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y su Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ya no va a poder engañar más, porque Cristo vino a salvarnos. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Voy a dar, entre explicarle mejor, voy a dar 3 aplicaciones, pero rápidas. Pero voy a aclarar mejor este punto, ¿ok? Primera aplicación.
Con Cristo y en Cristo está el sufrimiento por causa de la justicia. Hasta el sufrimiento por causa de la justicia se convierte en una bienaventuranza. O sea, con Cristo y en Cristo, o haciendo lo que Cristo dice, hasta el sufrimiento por causa de la justicia se convierte en una bienaventuranza o en un galardón. Eso es lo que vemos en el mismo Cristo y eso es para nosotros también. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen de engaño. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Pero oigan esto, eso es, obviamente, fuera del pecado estaríamos bien, pero como vamos a pecar, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Hebreos 12:13. ¿A quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La misma que está diciendo Pedro. Si seguimos el bien, ¿quién nos podrá hacer daño? Sin embargo, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Eso es diferente. Pero ahí, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Por eso les decía que el pecado conviene a la casa de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque si no pecamos vamos a pasar a ver días buenos. Vamos a disfrutar. Y todavía nuestro sufrimiento por causa de la justicia es una bienaventuranza. Aquí de este lado, sin llegar todavía allá. El pecado es nuestro peor enemigo. Yo ya decir a la gente, oigo tarugadas que dicen, mira, Leslie Chuy Olivares diciendo, mira, este miembro de la iglesia fue destruido por esa doctrina horrible de esa gente que predica el calvinismo. Dice que ya ellos dicen que ya se va al cielo aunque no peque. Ustedes son testigos de cómo atacamos el pecado en esta iglesia, cómo proclamamos la santidad una y otra vez. Así que si creen que eso es, no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo, nomás que nosotros hablamos de una justicia, de una ley que limpia por dentro y por fuera. No solo externa, no solo la hipocresía, sino algo que sea transformador, donde la gloria se la lleva el que la tiene que tener, que es Cristo. Así que vemos, dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os me amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Eso que nos quede claro, eso lo aprendemos de este mensaje y de lo que hemos venido viendo. Otra cosa que vamos a aprender: ¿cómo es que históricamente se ha presentado Satanás para hacernos daño? ¿Cuál es su apariencia? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo conocemos? Tanto se habla del diablo, que el diablo me apareció aquí. La gente no sabe ni lo que está diciendo. Así que tenemos claridad, lo vimos, hermanos. Satanás es un espíritu y puede estar en animales, en personas, puede estar menos en un hijo de Dios. Puede usar a un hijo de Dios con unas buenas intenciones, como Pedro, que le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de los hombres. No, Pedro estaba poseído por el diablo, pero la buena intención de Pedro no servía a los principios de Dios, sino a los del diablo. Dice: no permito que tú mueras. Cállate, no sabes lo que estás diciendo, Pedro, esa cosa es del diablo. Si no muero, entonces no te salvas tú ni nadie. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, pero Satanás, él se mete en todas partes. Mira, uno de los hombres más puros que había en el tiempo de Cristo, un apóstol de Cristo, ¿me entiendes? Que tenía una conducta intachable, que aun cuando Cristo le dijo a todos: les voy a decir quién es el traidor que me va a traicionar, voy a mojar el pan, se lo voy a dar a él, al que se lo dé, él me va a traicionar. Mojó el pan, lo agarró y se lo dio a Judas, y todos dijeron: es porque quería que comprara pan. Pero Judas, un traidor, y menos que Judas y el diablo, nunca lo vamos a creer, pues Judas era el diablo. ¿Y cómo sabemos? Judas era Judas y el diablo es el diablo. Pero mira lo que dice Lucas 22:3: y entró Satanás en Judas, como entró en la serpiente, como entró en Caín, como ha entrado por sobrenombre Iscariote, ¿verdad? Y vemos Juan 13:27. Después del bocado, cuando le dijo eso, Satanás entró en él. Vemos en Juan 6:44, dice: sin embargo, uno de ustedes es el diablo. Así le dice Jesús a Judas, el diablo. Pues Satanás entra en él, le dice el diablo. Primera de Juan 3:12. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Tanto Caín como Judas eran del maligno, hermanos. Así es como Satanás lo ha hecho todo el tiempo. Entró, y así es como se sigue apareciendo. Así es como predica en los púlpitos, así como está por todas partes y no se deja que lo vean.
Todo el hombre que lo esconde le firma los libros para que se vendan por millones, pero nomás que no hablen de él. Yo no conozco un buen escritor que venda sus libros que tenga una correcta escatología del diablo. Nunca. Hablan, se hacen famosos hablando del matrimonio, hablando de no sé qué tantas cosas, cómo tener hijos perfectos, cómo no sé qué tanto. Eso, olvídate, y Satanás se ríe de eso. Pero del diablo no saben nada. Se pasan, según ellos, hablando, como dice la epístola de Judas, como animales irracionales, no entienden ni con quién se están enfrentando. Tercera aplicación. Vemos por qué tenía Cristo que vencer a Satanás y cuál es el beneficio de su encarcelamiento y el golpe que le proporcionó en su primera venida. Segunda de Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. A todos nos tenía ciegos, a Lidia también, hasta que vino Cristo y le abrió el entendimiento, igual que a nosotros, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí vemos quién ilumina. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo nos resplandeció, Dios nos iluminó para que podamos entender el evangelio. Cuando nos dio la clase el doctor Sam Waldron, la única cosa que no estuve de acuerdo fue cuando él dijo que preguntaron que en qué sentido Satanás estaba atado. Y él dijo, unos dicen que para que no engañe a las naciones, pero yo digo que no, están atados para que no dañe a la iglesia. Ahí está incorrecto. Es para que no engañe a las naciones, es en cuanto a la salvación. Pero él dijo que la salvación es eterna y que tiene un lazo de 1000 años. No, la salvación no es eterna. Nosotros necesitamos ser salvos hasta que venga Cristo. De ahí para adelante, ¿salvos de qué? Somos salvos para no enfrentar la ira de Dios. ¿Y cuándo se termina eso? En la segunda venida de Cristo. Después de ahí ya no necesitamos ser salvos. La salvación no es para toda la vida. La salvación es de aquí hasta que entre el estado eterno. Así que aquí está hablando bien clarito, y Isaías lo dijo, de que éramos a ser salvos. Cuando vimos el texto de Isaías 49, vamos a ser salvos y salvaría a tus hijos. Así que está bien claro aquí. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandezcan la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. En ese sentido Satanás está atado. No puede impedir que se salven sus hijos. La guerra de Cristo con los demonios es la nuestra, y su final, victoria, será la nuestra. En ese sentido es que vamos a juzgar a los ángeles. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, al igual que Cristo, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, está firme. Ya sabemos cuál es esa armadura. Así que, hermanos, solamente mencionándoles un poco de esto de los ángeles, está claro lo que vimos aquí. Obviamente, mucha gente dice, entonces ustedes creen que tuvieron sexo los ángeles con las mujeres y por eso se van para otro lado. No, nosotros no creemos eso nunca. Ellos no podían tener relaciones sexuales. Los ángeles poseyeron a los hombres, como a todos los hijos de Caín, hombres pecadores, pero también de hijos de Sem eran pecadores. Sem se multiplicó en cantidad. ¿Cuántos hijos de Sem se salvaron? Uno, Noé y sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Caín? Ninguno. Pero podemos decir que un hijo de Caín se subió al arca en Cam. Así que no hay nada raro de eso. Fue muerto todos los hombres, porque creer que solo las hijas de Sem eran creyentes los hijos de Sem hombres eran creyentes, y las hijas de los hombres que eran hijas eran solo mujeres, pues es una tontería. Eso no tiene sentido. Pero esta interpretación es válida, porque vemos esos espíritus encarcelados. Acá Judas los ve y Pedro los ve, y siguen encarcelados y van a ser liberados en el juicio del gran día. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos permites ver estos temas un poco complicados, Señor, pero difíciles a veces de explicar. Pero gracias que nos has mostrado y hemos visto tu misericordia al mostrarnos tu verdad, Señor.
Gracias por todo lo que aprendemos, Señor, y te damos gracias por esta iglesia, por lo que nos das en Cristo Jesús. Te damos gracias por que nos sigues guardando del mal y porque no has dejado que Satanás actúe libremente alrededor nuestro. Nos has mostrado sus artimañas. Te recibe las acciones de gracias en Cristo Jesús. Amén.